tienen que mirar, porque si hubiera algún cambio, como este que les estoy diciendo, ahí va a aparecer, ¿sí? Así que fíjense que, por ejemplo, nosotros teníamos como feriado el 24, que es feriado puente, 24 de mayo, la semana que viene, el lunes. Y ya desde la semana pasada se habló de que ese día no va a ser feriado. El gobierno nacional, ese es un feriado del país, un feriado puente. Y ya se estaba hablando de que lo iban a sacar, no sé si lo sacaron definitivamente ya, pero lo iban a sacar del calendario como feriado puente. De cualquier manera, lo saquen o no lo saquen, yo igual pensaba dar clase porque como perdí la clase del lunes pasado, no me quiero atrasar. Está bien que no es culpa de ustedes la clase de la semana pasada, pero la idea era no perder esa clase, ¿sí? Igual estamos bien, no hay drama, pero muy bien. Qué poquitos que estamos hoy, parece que se durmieron unos cuantos hoy. ¿Andan con examen esta semana, con algún parcial? Análisis matemático teórico, profe. Ah, sí, porque ustedes cuando andan con exámenes, ahí es donde empiezan a faltar. Bien, de cualquiera tengan en cuenta que esta semana hay un cuestionario en el campus, por favor. Eso acuérdense, no dejen de hacer los cuestionarios. Aunque no vengan a la clase teórica, que es sobre archivos, o sea que es importante esta semana las clases teóricas, ¿no? Pero bueno, como tenemos el lunes que viene, que no es feriado teóricamente, cualquier duda la vamos a sacar ahí. Ya el lunes que viene se termina casi el mes de mayo. Estamos en las últimas, ¿sí? Pero no vayan a faltar a las prácticas, por favor, porque es la práctica de archivos, ya tienen que estar en ese tipo de práctica. ¿Mm? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de continuar de donde dejamos la clase pasada. Para que veamos, a ver dónde es que yo tengo, acá. Vamos a compartir con ustedes. No, tipos de mezcla no. Procesos individuales. Estábamos en eso. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar de los procesos con archivo? ¿Sí? Entonces, por las dudas que no haya quedado bien claro, ¿sí? Estamos hablando de procesos para archivos secuenciales, que si bien es una categorización solamente para los archivos secuenciales, esta categorización de procesos individuales y procesos complejos es la misma para todos los tipos de archivos, ¿sí? Es mucho más fácil explicarlo nada más para los archivos secuenciales, por eso es que lo tomamos a la clasificación y se la explicamos para este tipo de ficheros, ¿sí? Pero todos los ficheros, todos los tipos de archivos van a pasar en algún momento por algún tipo de proceso individual. Lo que va a cambiar en que yo tenga un archivo secuencial o tengo un indexado o tengo un relativo es que en el momento de grabar el sistema operativo, no la programación de ustedes, sino el sistema operativo, va a tener que tomar distintos caminos porque no es lo mismo grabar un registro de un fichero secuencial que grabar el de un fichero indexado. O sea, internamente a la máquina le va a llevar más tiempo grabar un indexado que grabar un secuencial. Pero a los efectos de la programación, de lo que nosotros hacemos, eso para nosotros es transparente, es problema de la máquina, no de nosotros, ¿sí? Nosotros lo único que vamos a hacer es que cuando definamos en el ambiente, vamos a tener que aclarar exactamente que lo que estamos teniendo es un fichero secuencial o que lo que estamos teniendo es un fichero indexado, que son los dos tipos de fichero que vamos a manejar.
¿sí? Un fichero de organización secuencial y de acceso secuencial, como es el secuencial, el fichero secuencial, ese no se pueden equivocar porque la verdad es que la organización, el acceso, la definición, todo es secuencial. Y el indexado, que si bien tiene un formato de definición distinto, lo puedo recorrer, tanto secuencial como puntual, como dinámico, o sea, tiene muchas más posibilidades de ser manejado. Pero cuando lo cargo, cuando lo voy a grabar, que es el primer proceso, el proceso genérico, el proceso de carga, me da lo mismo que sea secuencial o indexado en el algoritmo. Es exactamente el mismo algoritmo. Lo que cambia, ya le digo, es la definición del fichero. Pero después el proceso en sí, la parte que nosotros hacemos, la algoritmia, es la misma. Le dejamos la tarea a la máquina, al sistema operativo, de que busque lugares en la memoria para un indexado y busque continuidad física para un secuencial, ¿sí? Pero es exactamente igual. A ver, para que traten de entenderlo. A mí, si yo tengo que escribir en un cuaderno o tengo que escribir en hojas de carpeta donde tengo separadores, supongamos que volviéramos a la vieja época de la secundaria, donde yo tengo una carpeta con separadores por materias, ¿vieron cómo venían antes? Hace años que no se usan más, ¿no? Pero bueno, a mí me da lo mismo. Yo que tengo que escribir, yo que soy el algoritmo, yo soy la persona que estoy haciendo el algoritmo, me da lo mismo escribir en una hoja de cuaderno que escribir en una hoja de carpeta. Lo que va a ser distinto es cómo, en qué soporte lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo en un cuaderno donde hago una continuidad física, o lo estoy haciendo en una carpeta donde después las hojas las voy a ir colocando de acuerdo a dónde está la materia. ¿Sí? ¿Está? ¿Entienden la diferencia? El proceso de carga de un fichero es exactamente igual para todos los tipos de ficheros. Lo diferente lo va a ser el sistema operativo sobre el cual nosotros estamos trabajando. Por eso es tan importante el ambiente, la definición que nosotros hagamos de un archivo. ¿Sí? Cuando yo lo defino secuencial, no tiene nada de raro. ¿Sí? Defino como definía las secuencias en la unidad anterior. Simplemente le digo que es un archivo de registro y ya está. Pero cuando lo defino indexado, le voy a tener que decir que está indexado, por dónde está indexado. Es definición de ambiente. Pero el algoritmo de carga es exactamente el mismo. ¿Y qué importa de este proceso de carga? Bueno, que cuando yo termine y obtenga un archivo, este proceso de carga me esté devolviendo un archivo correcto o lo más correcto posible, porque en realidad es una utopía. Nunca llego a tener un archivo totalmente correcto. ¿Sí? Me acerco al sumum de la correctitud, pero nunca llego exacto. Entonces, ¿qué necesito para que un archivo sea correcto? No sé si lo llegamos a ver la clase pasada, así que lo repito por las dudas, ¿sí? Un archivo va a ser correcto cuando pueda cumplir con dos criterios. El criterio de la consistencia y el criterio de la congruencia, ¿sí? Lo cual es bastante complejo. Voy a ver si les puedo mostrar con otro Power que hay, que me gusta, un Power que hizo la profe Pinto, a ver si entendemos mejor esto de la congruencia y consistencia. Denme 2 minutitos que voy a abrir. Acuérdense que todo lo que ustedes tienen en el campus pueden estar usándolo, chicos. Pueden estar mirando. Son distintas vistas de lo mismo, ¿sí? Así que a veces es bueno, sobre todo porque yo soy muy teórica, abstracta, y la profe Pinto, por ejemplo, es mucho más joven que yo, y entonces tiene una visión mucho más linda, más juvenil, diría.
Así que acuérdense de eso. Bien, dijimos consistencia. ¿Qué es la consistencia? Bueno, es justamente validar el dato que tenemos almacenado o que vamos a almacenar en un registro con respecto a cómo fue definido en el ambiente. Esto es muy simple, esto lo hace automáticamente la máquina. Si ustedes hicieron una buena definición del ambiente, la máquina lo va a validar tranquilamente. Por ejemplo, si yo defino fecha, ¿sí? Y la defino como numérico de 4, numérico de 2 el mes, numérico de 2 el día. Cualquier fecha que ustedes introduzcan va a ser consistente. Aunque ustedes pongan algo tan errado como poner el año 8956. Son 4 dígitos. Es correcto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que algo sea consistente simplemente por haber definido la especificidad del campo, numérico, alfanumérico, lógico, a veces no es suficiente, ¿sí? Porque la información que estamos colocando tiene un rango de valores muy grande y no todo ese rango de valores es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno podría definir, ¿sí? Fíjense que si yo me equivoco, ¿sí? No solamente en el año, sino que pongo el día con 3 cifras o el mes con 3 cifras, no va a ser consistente. Pero, ¿sí? La idea es que tratemos de hacer esto mucho más acotado. Cuando lo queremos hacer más acotado, en los campos numéricos, tenemos la opción de rankear, de escribir un rango. Ese rango lo que hace es que, como el valor numérico es tan grande, me permite achicar mi campo de uso exactamente a lo que yo necesito. Por ejemplo, si nosotros solamente vamos a trabajar con el año 2000 y el 2021, bueno, ¿por qué poner numérico de 4 que me permite entrar cualquier número de 4 cifras? Más vale, lo voy a escribir como un rango del 2000, son 2 puntitos, no 3, del 2000 al 2021. En vez de poner numérico de 2 en el mes, que me permite entrar cualquier combinación de dígitos de 2 cifras, bueno, sé que los meses no pueden ser más de 12 y no pueden ser menos de 1, entonces directamente lo ranqueo de 1 a 12. Y lo mismo ocurre con el día. De esa manera, ¿sí? Yo lo que voy a tener es que, bueno, ¿tenía un ejemplo? No. Entonces, de esa manera, si alguien me quisiera entrar ese primer año que pusimos acá, de 8.956, si yo lo ranqueo al año de 2000 a 2001, este año me va a decir que no es consistente. Pero automáticamente la máquina, es decir, no me va a dejar avanzar. Porque ese es un problema con la consistencia. Yo puedo tener consistencia automática o tengo que programarla. A ver, si yo la defino así, numérico de 4, voy a tener que programar esta consistencia. Es decir, una vez que ingresa el dato al algoritmo, yo voy a tener que estar haciendo una pregunta de si el dato es menor de 2000 o mayor de 2001, es erróneo, y pedirle de nuevo, tener un ciclo donde el usuario tenga que volver a entrar el año y no salir de este ciclo hasta tanto la persona ingrese un valor correcto o aborte el algoritmo. Son las dos opciones, ¿sí? Esto es más o menos para que lo entiendan. Cuando ustedes van en algún programa y les pide la contraseña, la máquina de alguna manera está haciendo una consistencia automática. ¿Por qué? Porque está comparando esa contraseña, en este caso, contra algo que tiene almacenado adentro, pero es más o menos el mismo efecto. Va a comparar, y si ustedes se equivocan,
¿qué pasa? Les deja en blanco otra vez el campo y el cursor no se mueve de ahí hasta que ustedes no ingresan la contraseña correcta o salen del programa porque no se acordaron de la contraseña. ¿Está? Bien, esto es más o menos lo mismo. Es como decir, yo tengo guardado, la máquina tiene guardado este 2000, 2001, tiene guardado este 2000, 2001 dentro, en el ambiente, y está constatando contra este valor de 2000 y 2021, y mientras ustedes no ingresen uno de estos dos valores, no les va a dejar seguir avanzando, va a quedar ahí parado el cursor. Lo mismo va a ocurrir con el mes y lo mismo va a ocurrir con el día. Si yo intento ingresar un mes 13, la máquina va a borrar otra vez, el cursor se vuelve otra vez al comienzo de ese dato y no me deja ingresar más que de un valor de entre el 1 y el 12, y en el caso del día entre el 1 y el 31. Pero ¿qué pasa? Esta consistencia automática no me garantiza que el dato sea correcto, simplemente que el dato es consistente. Todavía para decir que este dato fecha es correcto, tengo que validar la congruencia. ¿Sí? Que la congruencia siempre es es comparativa. O sea, es validar entre datos que están dentro del mismo registro o entre datos de registros de archivos distintos. ¿Sí? Es decir, es comparar. Ya no estoy comparando ni con la memoria ni con el ambiente. ¿Sí? Estoy comparando con registros entre sí, o con datos del mismo registro. Cuando la congruencia, la comparación es entre datos del mismo archivo, lo que se denomina es congruencia gruesa. Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo. 2021 es el año. Mes 23, día 34. ¿Sí? Si yo comparo, el dato es consistente, pero no es congruente. O sea, la congruencia no tiene nada que ver con que yo haya hecho o no consistencia automática. Es otra propiedad. ¿Está? Por supuesto, únicamente la puedo aplicar sobre datos consistentes. Nunca voy a hacer primero congruencia y después consistencia. No. Siempre primero es la consistencia. Cuando el dato es consistente, recién hace la congruencia. ¿Está hasta ahí entendido? Es una etapa posterior. Nunca voy a poder decir cosas como que el dato es congruente pero no consistente. Eso es una aberración. No puede ser congruente si no es consistente. Porque primero es justamente que primero verifico la consistencia y después la congruencia. Y esta congruencia, ya les digo, es de dos tipos. Congruencia gruesa, cuando le estoy comparando con datos del mismo registro, y congruencia fina, que es a la cual vamos a querer hacer, alguna vez que logro hacer una congruencia fina, estoy al final, estoy llegando a ese ideal de tener un archivo correcto, que es cuando yo valido datos entre archivos distintos o entre registros distintos. Esta congruencia fina no forma parte nunca de un proceso unitario, excepto, nunca, de un unitario nunca. Nosotros estamos hablando de procesos unitarios. Para hacer una congruencia fina, yo necesito distintos archivos, así que nunca es dentro de un proceso unitario. Por eso no la puedo lograr en un proceso de carga. Yo en el proceso de carga, lo máximo que voy a poder hacer es una consistencia y una congruencia gruesa, ¿sí? Y esa congruencia gruesa que hablábamos, ¿sí? Es que yo necesito ver justamente entre los mismos registros. Por lo tanto, no es automática. Ese es el problema de la congruencia, ¿no? No es como la consistencia, no es automática. Yo voy a tener que estar armando en el algoritmo preguntas para verificar la congruencia. Por ejemplo, si el día que me entraron es mayor de 29 y el año es, y el mes es mes 2, es error porque no existe para febrero un día mayor de 29. O sea, ustedes entraron el día 30
pero tienen el mes 2, bueno, no existe, pero eso únicamente lo hago por programación. Por eso es que el algoritmo de carga es un algoritmo que hay que programarlo. No puede ser totalmente automático porque no hay manera de hacer congruencia automática. ¿Está claro hasta acá? Por eso ahí tienen 2 notas que es para que se fijen bien, ¿sí? O sea, yo primero verifico consistencia y si es consistente, tengo que verificar congruencia y puede decirme que no es congruente y todavía, entonces ese dato está errado. Y le voy a tener que volver a pedir al usuario que me vuelva a introducir el dato, ¿sí? Y si no es consistente, no sigo programando la congruencia. Ya me dio error al comienzo. ¿Queda esto bien claro o alguien tiene duda? Profe, disculpe. ¿La congruencia se va a aplicar en la práctica o no? Sí. Si vos estás haciendo un proceso de carga, tenés que hacer la congruencia. No te queda otra. Me No es... refiero a la materia en sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo en la materia? Sí, en los algoritmos que hagas de práctica, vos tenés que programar la congruencia. ¿A eso te estás refiriendo? Sí, a eso, o sea, ¿cómo verificamos, por ejemplo, o sea, si tenemos en cuenta el tipo fecha, ¿cómo verificamos que no ponga en febrero 31, supongamos? Lo que pasa es que cuando vos haces el proceso de carga, vos tenés una interacción entre tu usuario. Estoy queriendo ver si tengo acá un ejercicio. Espera. Dame 2 minutitos. Vos definiste tus datos, ¿sí? Vos definís los datos en un ambiente, ¿está? Y vas a tener que hacer un proceso de carga. ¿En qué consiste el proceso de carga? Para que te lo ubiques, ahí lo tenés. Este no tiene nada de consistencia, pero es para que veas cómo va. Es decir, yo defino un archivo. Si es un proceso de carga, el archivo que estoy definiendo es un archivo de salida, no de entrada, ¿sí? Porque voy a tomar los datos desde la pantalla, por ejemplo, ¿sí? Podría tener un archivo de entrada también, pero normalmente en un proceso de carga, yo tomo la información desde el teclado de la computadora, alguien me la carga y termino grabando un archivo, ¿sí? Entonces tengo definido un archivo muy simple, tiene nombre y edad. Fíjate que edad la definí rankeada de 1 a 110, ¿está? Cuando vos estás en el proceso de carga, vas a tener un algoritmo donde vas a abrir el archivo, vas a hacer, si vos tenés, qué sé yo, suponete que te diga de que vas a cargar nombre y edades, ¿sí? Vos vas a leer el nombre, vas a leer la edad. Si la edad no está dentro de este rango, ¿sí? Entre 1 y 110, cuando vos lees la edad, ¿viste? Vos estás cargando desde un teclado, la máquina te queda paradita ahí. ¿Está? Hasta que vos ingreses un valor que va entre 1 y 110. Bien. Suponete que en vez de leer edad acá, estuvieras leyendo el campo fecha. Vos cargaste el año era numérico, estaba dentro del rango de 2000-2001. Cargaste el mes, porque cargaste todo, ¿sí? Año, mes, día. Si el mes que pusiste era 13, la máquina no termina de leer, o sea, queda ahí parada porque no pudo terminar de leer el mes. El mes está errado, el cursor se te mueve y queda ahí. Si estás leyendo el día y el día que pusiste es 32, la máquina como que vuelve el cursor hacia atrás y no termina esta acción de leer. ¿Está? O sea, la acción de leer fecha va a quedar parada hasta que vos hayas ingresado una fecha consistente, porque estás haciendo consistencia automática. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, disculpe. Y en caso, por ejemplo, con lo que había dicho el compañero, lo del mes, lo de febrero, porque Ahora si voy, coloca 30, ahora disculpe. ahora voy. O sea, cuando vos acá hayas puesto leer fecha, en vez de edad, leer fecha, la máquina no termina este proceso de fecha hasta que ese dato no coincida, no sea consistente, no coincida con lo que vos definiste. ¿Estamos hasta ahí? O sea que vos, por ejemplo, pusiste bien el año, pusiste 30,
en día, perdón, pusiste 0,2 en mes y pusiste 30 en día. ¿Está? Es consistente. Está dentro de los parámetros de lo que vos cargaste, es consistente, termina de leer. Después que terminó de leer, acá abajo de leer, vos vas a tener que hacer un condicional. ¿Qué condicional? Bueno, vas a tener que hacer un condicional, a ver si me deja escribir acá. ¿Sí? O puede ser múltiple o si no un condicional simple en caso de que sea un solo Claro, caso. eso ya depende de cómo vos lo quieras testear. Suponete que a mí, la verdad, el mes de febrero es complicadísimo, ¿no? Porque no solamente que tiene que ser 28 o 29 como máximo, sino que además, si es 29, tiene que ser año bisiesto. O sea, no solamente tenés que comparar con el mes, sino tenés que también estar comparando con el año, ¿sí? Es bien complejo. Pero suponete que solamente vamos a comparar con el año, ¿sí? Perdón, con el mes. Nada más, por ahora, para no hacerlo tan complejo. Entonces, porque no va a ser una simple pregunta, ¿no? Entonces vos acá vas a preguntar, si el mes es igual a 0,2, a 2, y día mayor de 29, entonces escribir, paréntesis, ¿dónde estás? Ay, Dios, acá. Escribir error. ¿Está? Ahí estás comparando solamente que el mes no sea, que si para un mes 2, un mes de febrero, no tengas un día 30 o 31. ¿Está? Ese es solamente ese error. ¿Y eso, profe, lo ponemos en el algoritmo o lo ponemos en el ambiente con el registro? Esto es En una el acción, algoritmo. ¿no es cierto? Sí, Porque, por eso la bien, dejamos. entonces, ¿dónde van a ir las acciones? En el proceso, nunca en el ambiente, chicos. En el ambiente vos solamente definís datos. Ahora bien, esto que vos estás escribiendo acá, la persona se puede volver a equivocar. Entonces, hasta tanto no sea correcto, no podés salir de acá. Y para que esto sea correcto, vos tendrías que haber puesto otra vez leer la fecha. Entonces, acá arriba de esto, yo acá voy a tener un leer fecha. ¿Está? Y esto no puede salir hasta que esto no sea correcto. Entonces, o le pones un ciclo mientras, o le pones un ciclo repetir, como vos quieras. ¿Sí? Si yo le pongo un ciclo mientras, bueno, podría estar usando una variable booleana. Entonces, a ver, yo puedo poner, Profe, sí, disculpe, el ciclo repetir va a entrar sí o sí al leer, o sea, no sirve, va a leer dos veces de seguido. no. Por eso te digo, podés usar las dos cosas. Yo puedo usar un repetir, que va a leer, va a hacer estas preguntas, escribir error, y si la pregunta es correcta, supongamos, correcta, ay, perdón, más rápido la mente que la escritura que la mente. Por lo contrario, suponete que vamos a usar una señal de correcto, cor, ¿sí? A la cual le vamos a poner verdadero. ¿Está? Y entonces, antes de repetir, a esta variable core, le moves el valor de falso, ¿sí? Solamente se va a hacer verdadera cuando sea verdadero el sí. Acá tengo un fin. No estoy usando las comillas ni nada, chicos, así que si es un campo alfanumérico, ustedes ya saben. Pero esto es booleano, así que no hay problema. Y acá voy a repetir hasta que core. ¿Qué significa esto? Que este ciclo repetir que ustedes tienen acá, core era falso la primera vez. ¿Cuándo voy a salir de este ciclo repetir? Cuando sea Cuando core tome el verdadero. valor verdadero. Cuando sea verdadero. Y para que sea verdadero, ¿qué tiene que ocurrir?
Se tiene que cumplir la condición. Se tiene que cumplir la condición. No, la condición no, se tiene que no cumplir la condición. ¿Por qué? Porque estoy preguntando porque si el mes es 2 y el día es mayor de 29 es error. O sea, cuando el mes no sea 2 o cuando el mes sea 2 pero el día es menor de 29 me va a dar verdadero. ¿Está? Fíjense cómo, bueno, acá solamente estamos haciendo una pregunta para el mes de febrero, pero acá podría ir un múltiple. No solamente tengo que preguntar para febrero, porque podría tener un mes, 30 días trae noviembre. ¿Qué pasa si puse 31 en día y en el mes puse 11? No existe 31 días para noviembre. ¿Está? Entonces también acá tendría que estar testeando, pues acá podría venir un múltiple, un según. Si el valor de la fecha es mayor de 31 y los meses son noviembre, 30 días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. Esos son los 4 meses que tienen 30. Entonces yo tendría que verificar que para un día 31 no sean ninguno de esos 4 meses. ¿Está? Que si el mes es 2, no, el día no sea mayor de 29. ¿Se ubican? O sea, tengo que hacer todas las preguntas. O sea, hay muchas maneras de hacer error en la fecha, pero solamente una manera de que sea correcto. Y este ciclo repetir hace que, primero, no va a salir de la orden, yo quiero que entiendan, no va a salir de esta orden leer, la máquina se queda ahí parada hasta que el dato fecha sea consistente, porque están haciendo consistencia automática, ¿sí? O sea, ustedes definieron que el mes era que el mes era de 1 a 12 y el día de 1 a 31. O sea que hasta que eso no ocurra, esa orden de leer, la máquina queda parada ahí. ¿Está? Esa no la tengo que programar, porque es automática, la hace sola. O sea, si el usuario me puso mal, me puso 13 en el mes, la máquina, eso que estoy haciendo acá de programar, repetir, etcétera, lo hace solo la máquina. No va a salir del campo fecha hasta que yo no haya puesto un día o un mes correcto. ¿Estamos hasta ahí? Numéricamente correcto. Pero si yo me equivoqué en poner mes 2 y puse un día 30, la máquina no lo va a detectar. O sea que esa leer fecha va a terminar. Porque estamos dentro de los rangos. Lo que pasa es que la vinculación entre el mes y el día es la que es incorrecta. Y eso es congruencia. Bueno, esa congruencia la tengo que programar. Y eso es lo que hago acá. Profe, ¿y se podría utilizar anidados para los tipos de error de, por ejemplo, noviembre con Sí, 31 sí, días? obvio. O un sí anidado o un según, como vos quieras. Eso ya es tu lógica de programación como vos quieras. Acordate que el según es un sí anidado. Lo que pasa es que queda Claro, más claro. elegante hacer un según, nada más. Pero es exactamente igual. Bien, bien. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. O sea, esa es la diferencia, digamos, de que por qué nos gusta hacer que la congruencia, que la consistencia sea automática, porque obviamente esa etapa de hacerlo consistente la hace el sistema y nosotros nos evitamos tener que programar. La congruencia nunca es automática, chicos. Nunca. Hay que programarla. Y por cada dato que ustedes ingresan. Ahora, imagínense que ingresamos nombre. ¿Qué podemos hacer con nombre? Es un alfanumérico. Es un dato que no hay manera de controlarlo. ¿Sí? Porque ¿qué le voy a controlar? Tendría que tener un listado de nombres posibles. Eso es algo que no se puede. Imposible. ¿Y ¿Sí? Facebook hace Profe. eso, profe? De nombre, no, pero Facebook lo que hace es compararte con nombres que ya tiene grabado en otro lado. Entonces eso es congruencia fina. Y pueden Está ser comparando con otro archivo, pero no en una carga. ¿Sí? Está haciendo congruencia fina. Acuérdense que tenemos 2 tipos de congruencia. Pero obviamente que hasta Facebook, ¿qué está diciendo? Ese dato es válido, es consistente. Después lo voy a comparar.
¿Está? Pero lo está diciendo que es consistente. Yo puedo poner Juan123 @ pirulino. Y yo digo que ese es mi nombre. ¿Qué problema hay? ¿Está? Lo que pasa es que por ahí lo que va a hacer es después decir, bueno, como alfanumérico es correcto, es consistente, porque sobre los alfanuméricos es muy difícil hacer consistencia automática. No digo que no haya en algún caso, porque sí la hay. Por ejemplo, si yo estuviera cargando, por ejemplo, los nombres de los elementos químicos, ¿sí? Las nomenclaturas, ¿sí? El Cl para cloro, el N para nitrógeno, ¿sí? ¿Cómo? Yo podría decir, bueno, voy a hacer consistencia. Si yo estoy acá ingresando el nombre de un elemento químico, podría estar haciendo una consistencia automática. Pero ¿saben en qué consiste esa consistencia? Que yo acá en el ambiente tendría que estar definiendo, para que lo vean, acá en el ambiente tendría que estar definiendo en algún lugar de mi ambiente un conjunto elementos. Entonces, como acá defino un conjunto de elementos, que ojo que es una constante, porque es una definición de conjunto, ¿sí? Yo acá lo que defino es cuáles son los nombres posibles de los elementos. Entonces voy a tener cloro, no me tengo que olvidar de ninguno, voy a tener el nitrógeno, voy a tener, qué sé yo, bueno, todos los elementos de la tabla periódica. Y entonces sí, acá cuando digo que voy a leer el nombre de un elemento, le digo que este nombre, ¿sí? Cuando defino acá nombre, en vez de definir alfanumérico de 30, acá donde está alfanumérico de 30, en vez de definir que el nombre es alfanumérico de 30, digo que el nombre pertenece a elementos. ¿Está? Entonces ahí sí, cuando la persona ingresa el nombre, si ese nombre no está dentro de este conjunto de nombres, ahí sí me va a hacer consistencia automática. Profe, y en el caso de que ponga nombre y dos puntos de elementos, ¿ese conjunto tiene que estar antes del Sí, registro? no lo puedo escribir acá porque no tengo espacio, pero debería estar entre ambiente y datos, para que lo entiendas. Y ahí pues recién pongo nombres y elementos, el conjunto. Claro, sí, sí. Ahora, ojo, yo puse puntitos suspensivos acá arriba en elementos, pero esto no puede ser infinito, Esto es totalmente acotado. Yo puse puntitos suspensivos porque no me acuerdo todos los nombres de los elementos químicos, y además son un montón. ¿Está? Pero esto es un conjunto acotado. Ustedes se comieron nitrógeno, o sea, se comieron la N. Y ustedes acá leen N, ¿qué va a pasar? Me va a decir error y ahí está haciendo la consistencia automática, ¿no? Se va a quedar ahí hasta que ustedes ingresen una cadena de caracteres que sea válida, es decir, que corresponda a alguno de los nombres que ustedes pusieron en elementos. Ahora, son muy pocos los conjuntos que nosotros ingresamos por teclado, ¿sí? Por eso digo, me salió el ejemplo de química ahora porque dentro de todo puedo hacer algo con química, pero en realidad también es válido que todos los elementos de química tienen una nomenclatura numérica, digamos, ¿sí? Así que lo más probable es que uno entre el código numérico del elemento y no el nombre, lo más probable. Habría que mirar un ejemplo de algún proceso de química. Pero son muy pocos los conjuntos alfanuméricos que yo puedo definir. Nunca podría estar definiendo nombre de persona, chicos. Primero porque uno podría llegar a conseguir todos los nombres que son válidos para el registro civil del Chaco. Entonces uno va al registro civil, un trabajo de loco, no sé para qué, pero bueno, supongamos que vamos al registro civil, le pedimos al agente del registro civil que nos dé el listado de nombres permitidos en el Chaco. Mi algoritmo solamente va a servir para Chaco, porque me puedo llegar a ir a Corrientes y resulta que en Corrientes el registro civil permite otros nombres. ¿Sí? Nombres con raíces guaraníticas, que acá, por ejemplo, no la permiten.
o nombre, qué sé yo, me voy a ver a dónde, me voy a Córdoba y supongamos que en Córdoba hay una gran comunidad japonesa. Entonces en Córdoba esa comunidad japonesa ha logrado que en el registro civil le permitan poner nombres de raíces japonesas, ¿sí? Cosa que acá no ocurre, o que en Corrientes tampoco. O sea, tendrían que estar definiendo un conjunto de nombres. ¿Y cuántos nombres tiene ese registro? Y la otra es que mañana o pasado, qué sé yo, a alguien se le ocurre ponerle perejil al hijo o a la hija, y obviamente es un nombre que no está en el registro de nombre, pero se va a un juez y el juez le hace un recurso de amparo, se presenta ese recurso de amparo en el registro civil y puede ponerle perejil al hijo. ¿Está? Mi sistema no lo va a permitir. Y cuando yo esté entrando los nombres en un sistema de la facultad, voy a tener que tener cuáles son los nombres permitidos de todas las provincias, de todos los países. Una locura. Porque puede venir un alumno que venga de Japón, o puede venir alguien que viene de Alemania y entonces tiene un nombre en alemán. No sé qué va a venir a hacer Alemania acá, profe. Bueno, pero suponete, ha habido gente que viene de Alemania. A ver, en la parte educativa nosotros tenemos buen nivel educativo universitario. Aclaro, universitario. ¿Sí? Nuestra calidad universitaria todavía es buena. Así que a la universidad podría llegar a venir, han venido gente de afuera. Pero no importa eso, sino que vamos al hecho de que no podríamos. O sea, por eso es que nunca los campos alfanuméricos, nunca no sería. Normalmente los campos alfanuméricos no tienen consistencia automática. Son campos, y por eso también tratamos en lo posible que la mayor cantidad de información que ingresamos en un archivo tenga una raíz matemática, tenga una raíz numérica. Si yo tengo, ya les dije recién, en vez de entrar los elementos de química, voy a tratar de entrar su valor numérico, ¿sí? Su número de, ¿cómo es? De átomos, no sé que tienen un numerito, no me acuerdo cómo se llama el numerito. No es la fuerte de la química, no es mi fuerte. Pero siempre tratamos de codificar. Algo muy fácil. Si bien nosotros sabemos que somos de ISI, de carrera de Ingeniería en Sistema, lo más probable es que en el legajo no figure la palabra ISI, no está la palabra ISI directamente. ¿Sí? Cuando ustedes miran su legajo y adentro internamente, no dicen en ningún lugar que son de ISI, son de la carrera 5. ¿Y qué significa el 5? El 5 es el código para la carrera de ISI. ¿Está? El 22 es el código para la facultad de resistencia. No ponemos FRRE en el archivo. Ahora, cuando nosotros listamos, porque si yo pongo un 5, la persona que está mirando, ¿sí? Va a decir, ¿y el 5 qué es? No, entonces ponemos, es alumno de ISI, pertenece a la facultad de resistencia, pero internamente lo que está en el archivo es un código numérico. ¿Entienden hasta ahí? Esa es la idea. Casi toda la información se trata de almacenar en forma numérica, cuando es posible. Ahora, es claro que es bastante difícil poder guardar un dato totalmente numérico, ¿no? Esperen que me quedó basura ahí. Epa, no quería descompaginar. Yo lo que quería era... Bueno, ahí se borró. ¿Está? Entonces, el proceso genérico es un proceso de carga. Y la idea, como mínimo, es que yo logre un archivo consistente. O, si quiero ir más allá, si no me alcanza con que sea consistente, que sea por lo menos, además de consistente, congruente, grueso. Pero no más de eso. ¿Sí? Esa es la idea, chicos. Otro proceso que tenemos, y acá me voy a volver a mi speech. Disculpen. Al mío, porque tiene más información teórica, ¿está? Entonces, otro proceso que tenemos que son muy importantes son los procesos de emisión.
el hecho de que sean procesos individuales no necesariamente es una restricción. Normalmente cuando queremos imprimir algo, lo que tenemos es un archivo de entrada, pero vamos a tener también procesos de emisión con 2, 3 o 4 archivos de entrada, ¿sí? No es excluyente, digamos. ¿Qué se refiere? Por eso lo que hay que entender es la característica. ¿Qué significa un proceso de emisión? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sacar un listado, perdón. O sea, papel. ¿Mm? Todavía, a pesar de que la pandemia, que ha hecho que mucho cambien los criterios, ¿sí? Ahora casi todos los entes empresariales, gubernamentales, etcétera, están admitiendo la información digital. O sea, si yo tengo una factura, bueno, sí o sí antes, la AFIP, por ejemplo, decía, no, la factura tiene que ser impresa, tiene que ser papel. La obra social me obligaba a que el recibo que yo tengo, ¿sí? La constancia que yo tengo del medicamento sea en papel. ¿Está? Siempre pedían papel de salida. Ahora en este momento todos están aceptando de que lo que yo tengo sea digital. ¿Sí? Tengo una receta digital, tengo una factura digital, ¿sí? Pero si no, la jugada era siempre papel. Pero bueno, todavía en algún momento vamos a estar con esto de que sea papel, ¿sí? Y entonces necesitamos la posibilidad del papel. Está muteada, profe. Perdón, sin querer apreté. Pensé que se me fue en internet. No. Viste que uno se mueve en el teclado por ahí sin querer mutea. La jugada con los procesos de emisión es que yo tengo distintos tipos de listadores. Está el listador en bruto. El listador en bruto es cuando yo tomo el archivo y así como está el archivo, lo imprimo. Ese no tiene gran diferencia. Simplemente es como decir, es una copia en papel de lo que tenés en el fichero. ¿Está? Es tal cual, exacto. No me lleva mucho problema porque eso es leer el registro y mandarlo a la impresora. Es un algoritmo re estúpido, con perdón de la palabra, y en algunos casos, en algunos sistemas operativos, directamente ni siquiera necesito programarlo porque el sistema operativo ya tiene un comando para imprimir, ¿sí? Es como decir, bueno, abrí un archivo en Word y le doy la orden de imprimir. Ni mire lo que tengo en el archivo. Directamente lo imprimo. ¿Está? Ese es el más burdo de todos, digamos, en bruto. Pero Es el genérico, ¿no, profe? No, estamos en emisión. Genérico ya terminamos. Sí, Estamos disculpe. en emisión. Ahora bien, al usuario, ese en bruto que nosotros le estamos listando normalmente no le sirve para nada. Al que le sirve es a nosotros, los programadores, porque a veces tenemos problemas con el contenido de un archivo y tenemos que estar viendo a ver dónde está el problema. ¿Sí? Me está saliendo la información mal, entonces no la puedo descubrir algorítmicamente dónde está el error del programa. Entonces lo que hago es listar el fichero de salida, tomar un fichero, listarlo y trabajito de hormiga, empezar a mirar en la información cargada qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea que ese listador en bruto, ya le digo, nunca lo usa el usuario. El usuario que necesita, que nosotros le mostremos los datos, pero encolumnado, que a él le salga una tira de números no le sirve de nada. Él lo que quiere ver es, esto corresponde al documento, esto corresponde al legajo, esto corresponde al nombre y apellido.
¿sí? Quiere que los datos salgan separados, que los datos salgan encolumnados, ¿sí? Que tengan un título, ¿está? Y en función de eso, esa información se empieza a hacer, o sea, empiezan a aparecer distintos tipos de listadores. Cuando el listador lo único que tiene es datos encolumnados, un encabezado, porque por ahí lo quiere guardar a la información, yo quiero tener un listado de todos mis usuarios. Entonces, si quiero tener un listado de todos mis usuarios, lo que voy a hacer es ponerle un título a cada dato, ¿sí? Guardarlo y imprimirlo. Y tengo entonces un fichero de usuarios. Pero le agregué a las columnas el encabezado de la empresa, el logo, un título que diga, este es el listado de usuarios del mes de junio, ¿sí? Bueno, eso que estoy haciendo, donde los datos ya no están tan duros, sino que están encolumnados, etcétera, con titulitos, bueno, etcétera. Eso se Más denomina estético, profe. padrón, más estético, exactamente. Pero siguen estando todos los datos, ¿sí? A lo sumo, bueno, puedo enumerar las páginas, porque vieron que si saco muchas páginas, por ahí después no sé dónde, en qué página comienza y en qué página termina. Puedo enumerar las páginas, puedo fecharlas, es decir, poner fecha en todas las páginas. Y por ahí puedo llegar a necesitar que al final de todo eso me diga qué cantidad de usuarios tenía. No qué cantidad de páginas, porque esa la tengo por numeración, sino, bueno, usted está listando todos los usuarios de una empresa y tiene 500 usuarios. Sale al final de todo el archivo la cantidad de usuarios. Eso es un padrón. ¿Mm? ¿Qué conocemos como padrones? Los padrones electorales. ¿Por qué se llaman justamente padrones electorales? Porque tienen toda la información de un municipio, de una ciudad, de una provincia, de la gente que tiene que ir a votar. Y la información está encolumnada. Primero va el número de documento, bueno, dónde tiene el número de orden, dónde tiene que votar, ¿sí? ¿Se ubican? Sí, profe. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ese es padrón, ¿está? De estos padrones, cuando yo le empiezo a pedir más elegancia al padrón, le empiezo a pedir más cosas, voy a pasar a lo que tienen al final de todo, que se llaman corte de control, que es otro tipo de proceso, ¿sí? Yo ahora quiero no solamente el listado de todos mis usuarios, no solamente saber al final cuántos usuarios tengo, sino que quiero saber cuántos usuarios son de Corrientes, cuántos son de Formosa, cuántos son de Resistencia, cuántos son femeninos de Resistencia, cuántos son masculinos de Resistencia, lo mismo para Corrientes, lo mismo para Formosa. Le empiezo a pedir contadores. Empiezo a tener una información más puntillosa. Ya no es solamente el dato, sino que además quiero poder especificar algo más, ¿sí? ¿Está? Cuando empiezo a tener estos totales parciales, no solamente el final, sino totales parciales, voy a estar en lo que se denomina un proceso de corte de control. Esa es la diferencia. O sea, empiezo con un listador bruto, le empiezo a poner decorado, paso a que sea padrón, le empiezo a pedir cuantificadores y paso a corte de control. ¿Entienden la variación? La otra diferencia que tienen entre los padrones, las emisiones y los cortes de control es que yo puedo hacer un padrón de cualquier archivo. Tengo un archivo de productos, puedo emitir un padrón de productos. Tengo un archivo de clientes, puedo emitir un padrón de clientes. Tengo un padrón de alumnos, puedo emitir un padrón de alumnos. No siempre hago cortes de control, porque además de hacer padrón, además de que pueda hacer un padrón, para hacer corte de control, como yo voy a cuantificar totales parciales, necesito que para corte de control mi archivo tenga una clave compleja. ¿Qué significa eso? Bueno, que mi archivo, por ejemplo, no sea una clave simple, no es solamente el número de usuario,
¿sí? No es solamente el número del producto, no es solamente el número, el legajo de mi alumno, sino tiene que tener una clave compleja. Clave compleja es cuando estaba formada por varios campos. ¿Se acuerdan el caso de alumno? Tengo facultad, tengo carrera y tengo legajo. ¿Qué cortes de control podría hacer en un archivo de alumnos? Teniendo en cuenta que mi clave está formada como les dije recién. Es decir, se las escribo como es la clave. O sea, la clave, que es un registro de alumnos, está formada por, dijimos, facultad, está formada por carrera y tengo el número de legajo. ¿Está hasta ahí? Bueno, esa es la clave, que es una clave compleja de mi archivo de alumnos. Ahora bien, ¿qué totales parciales yo podría sacar? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Yo emito el padrón y ¿qué información numérica podría sacar de este padrón? Legajo. ¿Legajo? No, legajo lo voy a mostrar. ¿Qué contador podrías usar? Algo que cuente la cantidad de registros, por ejemplo. Cantidad de registros. Bien. Bien, eso sería al final, un contador general, ¿sí? Al terminar de imprimir todo el archivo, tenés un archivo que tiene, qué sé yo, 5.000 registros. Entonces al final me va a decir, tengo 5.000 registros, 5.000 alumnos. Bien. Para hasta ahí, si solamente muestro que al final tengo 5.000 registros, hasta ahí es solamente un padrón. Bien, ¿qué otra cosa podríamos mostrar? ¿Qué La otro cantidad de contador? facultades que hay en el país. La La cantidad de cantidad de carreras. facultades. Bien. Cantidad de facultades. Perfecto. Cantidad de, ¿qué otra cosa Carreras dije? Carreras. también, Carreras dentro de esa facultad. Podemos claro. tener cantidad de carreras en general y cantidad de carreras dentro de una facultad en particular. ¿Sí? Cantidad de Sí, facultades que tengo es bastante general. Podría llegar a ocurrir que si solamente informo cantidad de legajos, o sea, cantidad de registros y cantidad de facultades, podría tener esos dos contadores al final, ¿sí? O sea, al final llegué a imprimir ¿cuánto dije que eran? 5.000. Imprimí los 5.000 registros y entonces al final me va a salir un contador que dice, usted tiene 5.000 alumnos y tiene 33 carreras, 33 facultades. Listo, al final. Hasta ahí es padrón. Ahora, yo terminé la facultad 1 y cuando termino la facultad 1 dice, para la facultad 1 usted tiene 5 carreras y tiene, qué sé yo, 200 alumnos. Ahora sigo imprimiendo, viene la facultad 2. Cuando termina la facultad, dijo, para la facultad 2 usted tiene 4 carreras, 300 alumnos. ¿Está? O sea, voy sacando totales parciales. Por supuesto, cuando termino me dice usted tiene 33 carreras, facultades, perdón. ¿Está hasta ahí? Pero Profe, pero disculpe, pero ¿cómo sacaríamos la cantidad de facultades solamente con una variable y mostrar nomás en la pantalla y listo? contándola, cada vez que te da una facultad distinta, contala. Pero ¿cómo almacenaríamos, digamos, o tendríamos que mostrar por la pantalla y listo? No, tenés que ir sumando. A ver, entonces, ahora viene la pregunta. Te me adelantaste. Yo recién les dije, cuando termina la facultad 1, yo digo cuántas carreras tengo, cuántos alumnos. Después sigo listando la facultad 2 y cuando termina la 2 digo cuántas facultades y cuántas carreras y cuántos alumnos tengo. Después sigo con la facultad 3. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué están notando ustedes con eso?
Está acumulando, profe, las carreras y el legajo, o sea, la cantidad de alumnos. Bien. ¿Qué más notas? Yo no dije comienzo. A ver, es lo mismo que si yo les digo, tengo la facultad 5 y listo. Las carreras, los alumnos, después me voy a la facultad 1 y listo. Las carreras, los alumnos, después imprimo la facultad 7 y listo. Y después voy a la facultad 2 y No se listo. está guardando, profe, no se está guardando. ¿Qué nos está guardando? Los contadores, digamos, la cantidad. No, la estoy guardando. Estoy guardando, repito. A ver, para que descubran ustedes solitos. Yo primero dije, yo voy listando, archivo secuencial, acuérdense que si es un archivo secuencial, el que tenemos, yo voy leyendo los registros uno tras otro como están en el archivo, ¿sí? Uno tras otro. Entonces yo descubrí que estoy en la facultad 1 y listo todos los registros de esta facultad. Cuando termino de listar, quiere decir que estuve leyendo todos los registros uno tras otro. Y cuando terminé de leer todos los registros de la facultad 1, les digo, esta facultad tiene tantas carreras, tantos alumnos. ¿Sí? Después, a continuación, estoy en la facultad 2, listo todos los registros de la facultad 2 y digo al final cuántas carreras, cuántos alumnos. Ese fue la primera situación. Y les digo, es lo mismo esa situación que la siguiente. Yo estoy en la facultad 5, listo todos los registros de la facultad 5 y digo cuántas carreras tiene y cuántos alumnos. Después tengo la facultad 2, listo todo, los registros de la facultad 2, ¿sí? Digo al final cuántos alumnos, cuántas carreras. Después tengo la facultad 7 y así sucesivamente. No, está organizado, ¿Qué profe, puede ser eso. Ajá, ¿por quién? No está organizado por la facultad, En el digamos, primer, está. en el primer caso está organizado por facultad, en el segundo, no. ¿Sí? O sea, en el primero está organizado por facultad, pero además no solamente está organizado por facultad, sino que las facultades están ordenadas. En el segundo también está organizado por facultad porque toda la facultad 7 estaba junta, toda la facultad 5 estaba junta. Pero el problema era que estaba desordenado porque la facultad 7 no puede ir antes que la 5. A eso ¿Está me hasta ahí? refería. Bien, sí, yo te entendí que eso iba. Pero en realidad sí está organizado por facultad, lo que no está ordenado por facultad. Bien, cuando yo quiero hacer corte de control, ¿sí? Necesito que la clave sea compleja porque voy a hacer totales parciales, pero para que pueda hacer estos totales parciales, necesito que esté ordenado por la clave compleja, si no, no puedo tampoco, ¿eh? Puedo tener la clave compleja y el archivo está desordenado, totalmente desordenado, y yo no voy a poder hacer corte de control. Porque me va a venir primero un chico de la facultad 1, después uno de la facultad 2, después me va a volver a venir uno de la facultad 1, después otro de la facultad 7. No, yo no puedo estar guardando tantos contadores en la memoria. Y además, ¿cuántas impresoras? Voy a tener una impresora por cada facultad, porque cuando me venga el de la 1 y después me viene el de la 2, yo el de la 2 no lo puedo imprimir inmediatamente debajo de la 1, porque por ahí viene otro de la 1 después. Entonces, eso es imposible. ¿Sí? Entonces, yo para poder hacer, primero tengo que hacer padrones. Para poder hacer padrones, necesito listar un dato detrás del otro, uno tras el otro. Pero si voy a hacer corte de control, estos datos que estoy listando están ordenados. ¿Sí? Entonces, si están ordenados,
y tengo que emitir totales parciales, tengo que tener un campo clave compleja, como el que estábamos recién hablando, y los datos tienen que estar ordenados por esta clave compleja. Eso es lo que le decía acá abajo. O sea, ustedes tienen el archivo de entrada, tiene que estar ordenado por clave compleja. Eso lo tienen acá abajo explicado. Quiero hacer otra cosa. El archivo de entrada está ordenado por clave compleja. Epa. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Chicos, ¿alguien quedó con duda? Igual el proceso de corte-control lo vamos a ver la próxima clase porque es un proceso tedioso de escribir, es largo de escribir, no es difícil, pero es largo de escribir. En algoritmia es largo, ¿sí? Pero igual, no quiero que les quede una duda. En realidad no deja de ser un padrón el corte de control. O sea, podría estar dentro de la categoría de emisión, emisión o listadores. Pero como le estamos pidiendo mayores requisitos al archivo de entrada, se genera una clasificación en particular que dice corte de control. Y por último, dentro de los procesos individuales, tenemos los procesos estadísticos. Los procesos estadísticos son, aparte de que vamos a imprimir poco papel con los procesos estadísticos, con los emisores o con los de corte de control, mucho es la cantidad de papel que se imprime, ¿sí? Porque los padrones siempre son numerosos en papel, ¿sí? El estadístico tiene muy poco papel. Normalmente las estadísticas son un dibujito o una expresión de una tabla, una matriz, como van a ver en matemática, de una matriz donde hay información numérica muy grande y que normalmente terminamos esa información graficándola en un histograma, en una torta, en algún tipo de gráfico estadístico como para que sea más visual lo que estamos puesto en números, ¿no? Pero el proceso estadístico demanda internamente a la máquina un uso de sus recursos matemáticos. Con lo cual, normalmente cuando entramos a un proceso estadístico, la máquina trabaja mucho internamente durante periodos bastante largos, porque tiene que recorrer todo el archivo para poder sacar estadísticas. Así que hay una lectura total del fichero, pero que no nos damos cuenta de qué está haciendo hasta que no termina. Porque en el momento en que termina, recién puede emitir el gráfico estadístico, la tabla estadística. Con lo cual, ocupa capaz el mismo tiempo un proceso estadístico que un genérico. El genérico, la máquina está constantemente trabajando porque está cargando información, pero en el proceso genérico hay una interacción entre el usuario que está sentado en el teclado y la máquina. Entonces, si bien tarda mucho tiempo un proceso de carga, yo me doy cuenta que está cargando porque me está mandando información a la pantalla, ya sea porque me dice error o porque me dice cargue otro dato. Hay una interacción, estoy interactuando entre la máquina y el usuario. En cambio, en el estadístico, yo largo la orden del estadístico y la máquina no interactúa más conmigo. Se pone a recorrer el archivo y a utilizar una serie de contadores que los va almacenando en memoria, y hasta que no termina todo el proceso no me dice ni siquiera hola. Con lo cual, como son procesos, los estadísticos normalmente se hacen sobre ficheros muy grandes, el problema es que por ahí la máquina está 1 hora trabajando y yo digo, ¿está trabajando o está bloqueada? Porque no tengo nada en la pantalla, ¿sí? Y al cabo de 1 hora, por ahí me escupe un papelito, una hojita con datos, ¿sí? O 2, 3 hojitas, más de eso no salen en los procesos estadísticos. Normalmente es muy difícil para casi todos los lenguajes
poder armar los gráficos. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Estos procesos estadísticos que emiten 1 o 2 o 3 hojas de tablas, las famosas tablas estadísticas, también terminan grabando un archivo imagen de gráfico. Ese archivo imagen después uno lo lee con el Excel o con cualquier procesador de cálculo, cualquier planilla de cálculo, y arma los gráficos como uno quiere, ¿sí? Normalmente no salen los gráficos desde el estadístico. Le digo normalmente porque podría ocurrir de que ustedes se preocupen y armen el gráfico, pero es muy difícil hacer los gráficos en los lenguajes comerciales, no de aplicación. Entonces, normalmente uno lo termina. El cuadro estadístico, el papel, sí lo sacamos. El estadístico, por ejemplo, cantidad de clientes con respecto a provincias, con respecto a tipo de producto que compra, con respecto a cuánto estadísticas referidas a qué porcentaje, qué franja etaria, edad, qué franja etaria es la que más me compra un determinado producto. Entonces, qué sé yo, a ver, jeans, de entre los 10 y los 25 años es la franja etaria que más jeans compra, supongamos. Me salen unos cuadros estadísticos muy grandes, ¿sí? Pero que si después lo quiero graficar, lo que tengo es ese cuadro estadístico, lo tengo a imagen dentro de un archivo, tomo ese archivo con alguna planilla de cálculo y entonces empiezo a hacer los gráficos de torta, de barras, etc. ¿Está? Pero normalmente para poder sacar esas estadísticas, la máquina tarda mucho, porque recorre, ya les digo, todo el archivo y va haciendo distintos contadores. Para poder hacer un algoritmo de gráfico, perdón, de estadísticos, de proceso estadístico, necesitamos una herramienta interna de estructura de datos que todavía no la vemos, la vamos a ver recién en el segundo cuatrimestre, que son los arreglos. Las estructuras de datos arreglo. Las matrices. Esas matrices que ustedes ven en matemática discreta, en análisis, no sé en qué otra materia, esas matrices yo las puedo crear en memoria interna de mi computadora, pero para crearla, eso es una estructura que se denomina arreglo, ¿sí? Todavía no la conozco, no la hemos visto. Así que los gráficos, los procesos estadísticos van a quedar por ahora simplemente explicados en forma teórica. Y vamos a ver la práctica de esto cuando veamos la unidad de arreglos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, entendido, por lo menos yo. Profe, Sí. para seguir sosteniendo todo esto, porque se ve que va a ser una buena base para lo que va a venir. em, Además de este PDF, de este Power, esta Filmina, ¿hay más que expliquen el tema? Sí. Sí. Vos entras. A ver. Ahí lo tengo, pero ya te lo muestro. Si vos entras a la página de algoritmo, acá tenés un PDF que se llama Procesos Unitarios. Esto está en esta semana, ¿sí? Procesos con archivo. Bien. Tenés la presentación de la profesora Pinto, que en parte te la estuve mostrando hoy. Tenés procesos unitarios, ¿sí? Y tenés de las clases anteriores en archivo. Cuando comienza dice archivo, ahí empiezan a aparecer, no, esta no, la anterior. Acá. Fíjate que acá tenés teoría sobre registros, introducción a registros, después tenés esto que te estaba diciendo, ¿sí? En procesos con archivos, tenés el PDF de la profe, tenés procesos unitarios, que es lo que estuvimos mirando, y en las próximas clases, que todavía no están habilitadas, porque no queremos ir tan rápido, vas a tener mayor información sobre corte de control, escenarios de corte de control, etc. O sea,
hay mucha información en el aula, muchísima. Lo que pasa es que no vamos a ir tan rápido, justamente porque lo que estamos haciendo es que ustedes vayan aprendiendo de poco. Y acá si no me equivoco, no, en este no, espera que mire, creo que es introducción. Ahí están libros que te pueden ayudar, pero la parte de archivo no está, pero hay material complementario de lectura, están las presentaciones de todas las clases, también tenés, y bueno, hay mucha información en el campus, simplemente rastréenla, bárranla, y por supuesto que también hay muchísima información en internet, y acuérdense que ustedes tienen la facilidad de entrar a la página de libros, ¿se acuerdan? Bueno, perdón. Hay que registrarse para eso, profe. Yo ya me registré ya. Sí, se registran. Sí, a ver, pues claro, yo esto a los que son ingresantes por ahí no se los expliqué, perdonen, disculpen. Pero, ¿dónde estás? Está, profe, en la Acá, parte en la parte del... principal, sí. Sí. Ahí les comparto para que lo vean. Acá en la página principal de la facultad, del campus, ustedes tienen algo que se llama el libro. Abajo de todo donde están los enlaces, ¿sí? RIA es el repositorio institucional. La verdad que no busqué en el repositorio institucional si hay apuntes de archivos. No, esto no busqué. Pero en el libro sí. Si ustedes entran en el libro y ponen su usuario, se registran, van a tener un usuario. Tienen que entrar desde ahí, tienen que entrar desde la página principal de campus, porque entonces son usuarios válidos. Ya la máquina los conoce y son usuarios válidos, ¿sí? Pero si ustedes entran desde ahí, van a poner usuario, contraseña, ¿cuál era mi contraseña? Ya no me acuerdo más. Van a entrar a la página y van a ver un montón de información. A ver si esta era mi contraseña. Contraseña nunca falla, profe. Ay, sí, no, pero no es. Admin, ponga, profe. No, porque está con mi correo, no es así. Pero bueno. Es broma, profe. Sí. A ver si era esta, bueno, tengo que empezar a mirar todas las contraseñas. Son tantas las contraseñas que tengo que ya me llega un momento en que no lo sé. Pero bueno. En algún lugar la tengo, pero bueno, ustedes ponen su usuario y contraseña, se ingresan y van a entrar a un montón de libros que ustedes pueden entrar a mirar, ¿sí? Esos libros que ustedes miran, ustedes pueden calificar de qué quieren mirar. Entonces ponen programación, les va a traer un montón de libros de programación. De cualquier manera, los procesos, chicos, desgraciadamente, procesos de archivo, no están tan identificados en los libros, porque acuérdense que son archivos, ¿sí? Por eso, pero tienen mucha información en el campus. Así que es cuestión de que la miren. No dejen de mirarla, de leerla. Y ya le digo, no solamente lo mío, sino también lo que corresponde a la otra profesora. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? Después de arreglo, ¿sigue recursividad o cuál era el que sigue Sí, después? no, primero sigue listas y después recursividad. Ah, ok, gracias. ¿Y para cuándo se proyecta que va a ser el parcial el segundo parcial, digamos? No, el segundo parcial. Ya estamos en el segundo cuatrimestre. El segundo parcial es cerca de septiembre, octubre, porque primero tenés los laboratorios. El laboratorio. Ah, ok. No Gracias, te apure que no llegamos todavía al... Es que estoy emocionado. Ay, sí, pero no te apures. Bien, terminamos con procesos individuales unitarios y tenemos que entrar a procesos múltiples. Un proceso es múltiple cuando yo tengo 2 o más ficheros de entrada. No necesariamente, a pesar de que ahí dice y 1 o más ficheros de salida. No necesariamente. Podríamos tener 2 ficheros de entrada y tener impresora de salida. Pero normalmente siempre hay un fichero de salida. Sobre todo, ya les digo, desde que empezamos con la pandemia, además de imprimir en papel, estamos todo haciendo digital.
porque es lo que podemos transmitir. O sea, yo puedo mandar un archivo a cualquier parte del mundo en forma digital. Mandarlo en papel ya es más complejo, porque primero va a ir por correo, un archivo por correo en papel es muy difícil, los correos están muy limitados, pero sí puedo hacer transferencia de archivos, ¿sí? Entonces, normalmente, si bien antes el I no era tan obligatorio, ahora sí lo es. Puedo hacer es lo que normalmente se denomina una mezcla. Tener información separada, por ejemplo, tengo la información de ustedes en lo que es alumnos en la parte filiatoria, o sea, documentos, dónde viven, etcétera, y por otro lado tengo otro archivo de materias que ustedes rindieron. Entonces quiero mezclar ambos archivos. Quiero a cada alumno generarle un registro donde además de dónde nació, quiénes son sus padres, esté también la información de las materias que va rindiendo, ¿sí? Armo un registro mucho más complejo. Para eso la información está separada originalmente, ¿sí? Entonces yo la quiero juntar, la quiero mezclar. Para hacer una mezcla, como mínimo, tengo 2 archivos de entrada y yo voy a generar un archivo de salida, siempre. En una mezcla siempre tengo un fichero de salida. Estas mezclas, puede ocurrir de que los archivos que tengo en la entrada sean todos iguales. Por ejemplo, tengo un fichero de alumnos de ICI, el otro fichero es de alumnos de Electro y el otro es de Química. Entonces yo lo que hago es mezclar y saco un fichero de alumnos de la UTN. ¿Está? Lo único que hice fue mezclar distintos alumnos, pero el formato de la información que yo guardé para el alumno de ICI es la misma información que guardé para el alumno de Electro o para el de Química. Con lo cual, lo que estoy teniendo es lo que se denomina una mezcla homogénea. Homogénea. Se escribe con H. ¿Sí? Esta mezcla homogénea, perdón, ¿dónde está? ¿Alguien me permite escribir? Acá. ¿Sí? Yo puedo tener una mezcla homogénea y la palabra homogénea me está diciendo el homo es igual. Igual género, igualdad de datos, ¿sí? En esta mezcla homogénea, esto es sinónimo de que los archivos de entrada tienen todos el mismo formato. Acuérdense que el formato se lo doy en el ambiente, ¿sí? Entonces estoy hablando de que tengo una definición en el ambiente de 3 archivos que tienen el mismo formato, la misma igualdad. ¿Qué haría yo acá en el ambiente? Bueno, en una mezcla homogénea, yo voy a definir un registro formato constante. Voy a definir un registro que tenga un formato constante, ¿sí? Bueno, la palabra registro no la puedo usar, perdonen. A ver, vamos a llamarlo regis. Entonces acá defino un registro constante, voy a definir muy chiquitito para que no me moleste, ¿sí? Legajo, nombre, fin. No es la idea definir algo muy grande porque no me interesa el formato en sí. Y después tengo 2, 3 archivos. Dije, archivo de alumnos de ICI. Entonces esto es un archivo de Regis. Tengo los de IEM, archivo de Regis. Y tengo los de Química. Ven que todos tienen el mismo formato de registro. Por supuesto, después tengo que definir un registro, porque esto es una constante. Tengo que definir un registro, qué sé yo, entrada, vamos a llamarlo, entrada, que es regis, ¿no? Cuando yo abra el archivo, ¿sí? Voy a abrir el archivo de ICI
Y cuando lo quiera leer a este archivo, voy a poner leer easy, entrada. ¿Está? ¿Se ubican? Puedo definir varias entradas. Puedo definir la entrada para easy, llamarla 1. Puedo definir una entrada 2 para los de IEM. Puedo definir una entrada 3 para los de IQ. ¿Está? Entonces, todos tienen el mismo formato. Todos son regis. Perdón, acá era regis, no. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Ahí puedo hacer una mezcla homogénea porque tengo 3 archivos de entrada y los 3 tienen el mismo formato. ¿Sí? Esta es homogénea. Mientras que si yo tengo archivos que tienen distintos formatos de registros, ¿sí? Ya no va a ser este caso, ¿sí? Voy a hacer una mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea significa distintos formatos de registros en los archivos de entrada. ¿Está Profe, claro? yo no entendí qué significa entrada 1 y regis. O sea, si ahí ya tenés el archivo de easy, digamos. Lo que tenés, acordate que este formato que vos ponés acá es un formato constante, no existe. Digamos, solamente es una definición. Cuando este formato va a tener espacio de memoria asignado, es cuando vos se lo asignás a una variable. Entonces, acá entrada 1 es, le estás diciendo que entrada 1 tiene ese formato que vos definiste, tiene este disfraz. ¿Está? ¿Te ubicas? Cuando Sí, vos lo sí, estás ahí más o menos. leyendo, le estás diciendo, easy se lee en el lugar de la memoria llamado entrada 1. Si vos estuvieras leyendo, a ver, acá yo podría hacer, esto es un abuso, pero se puede hacer. No es elegante, pero se puede. Yo puedo estar abriendo easy, IM y Q. No es elegante hacerlo así, chicos, pero se puede. Entonces yo acá abajo leí easy, ahora podría estar leyendo IM, entrada 2, y obviamente podría estar leyendo IQ, entrada 3. Profe, Sí, ¿vio que usted usó el verbo abrir para abrir los 3 archivos? ¿Para sí, cerrar también se puede hacer eso? sí. Ah, bueno, muchas gracias. Es menos conflictivo y no es para nada malo hacer un cerrar los 3 archivos. No me gusta en un solo verbo abrir los 3. Esto no me gusta, lo hago como un abuso de notación, ¿eh? Les estoy aclarando. Yo usaría 3 verbos abrir acá. Pero acá es porque estoy apurada y el espacio nomás. ¿Sí? El verbo de apertura siempre es más complicado para la máquina que el verbo de cerrar. El verbo de cerrar lo único que hace es poner una marca electrónica muy chiquita, muy fácil. Entonces, no le lleva casi nada a la computadora, es casi automático. ¿Sí? A ver, para que lo entiendan, chicos. Si ustedes... Pero, profe, el verbo de apertura vendría a ser que tiene que traer de la memoria, desde del disco a la memoria RAM y ahí procesarlo, por eso es más Claro, complejo. exacto. El verbo de apertura es mucho más complejo para una computadora. Claro, por eso le estaba por dar el ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, voy a ir a leer el libro de algoritmo, ustedes tienen que ir hasta una estantería, buscar el libro, traerlo, sentarse, apoyarlo en algún lugar y ahí abrirlo. La acción de abrir para nosotros es algo muy simple. Nosotros abrimos la tapa, pero para la máquina, ese abrir fue todo ese caminito que hicimos, desde tomar el libro en la estantería hasta colocarlo sobre el escritorio y dar vuelta a la tapa. ¿Está? Entonces, ese es un verbo más complejo. En cambio, cerrar es como el humano.
Chau, le di vuelta a la tapa y se cerró. Entonces los verbos cerrar no son unos verbos muy importantes, son importantes, ¿no? Pero no son tan complicados para la máquina. Así que sí es válido poner cerrar y ponerlos todos los archivos que voy a cerrar dentro de ese verbo. No me afecta. Pero en el abrir es distinto, porque además, si yo no encontrara el archivo, ¿sí? Si yo pongo abrir y el archivo que no está es el de IEM, la máquina me va a tardar mucho en darme el error de que este archivo es el que no está. Me va a dar error en todo el verbo y no voy a poder saber por qué está el error. En cambio, si yo hago un abrir separado para cada uno de ellos, cuando abrió el de Easy, si este tiene error ya me avisa y ya me cancela el programa. Si en cambio el error estuvo en el segundo archivo, hasta que me va a cancelar y yo no voy a saber por cuál de estos es el problema. ¿Y por qué es el problema? Porque puede ser que el archivo está mal, está, ¿cómo se llama? Dañado, o porque no lo encontró. Correcto, profe. Sí. O sea, no voy a saber por qué archivo es el error y por qué es el error. Las dos cosas. Pero bueno, acá por eso, no es que no se pueda hacer, pero no es elegante, no es correcto hacerlo de esta forma, ¿no? Por eso le digo, es un abuso de notación. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, tengo dos tipos de mezcla, ¿sí? La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea, pónganse contentos porque esta mezcla homogénea normalmente no la hago. Porque en todos los sistemas operativos tienen un comando que se llama merge. Ay, me salí del texto y entonces ahora no me deja que vuelva. Bueno, el comando se llama merge, donde yo les doy los parámetros, los argumentos, les digo qué archivos de entrada tengo, ¿sí? Les voy a dar todas las entradas, 1, 2, puedo ponerle todas las entradas que ustedes quieran, le voy a decir cómo se va a llamar el archivo de salida, le voy a decir por dónde quiero que esté ordenado, qué tipos de... Bueno, hay un montón de información, tengo un parámetro muy grande acá, y lo hace automáticamente el algoritmo la máquina. O sea, el sistema operativo directamente me mezcla, ¿sí? Y no me tengo que estar preocupando en tener que estar haciendo yo el algoritmo. O sea que las mezclas homogéneas normalmente no se programan. Si la quiero hacer es porque la quiero hacer para practicar, cómo se hace, etcétera, pero normalmente no hago mezclas homogéneas. En todos los sistemas operativos yo tengo la posibilidad de usar el comando merge. En cambio, sí hago mezclas heterogéneas, donde yo tengo distintos archivos de entrada y no necesariamente la salida es una mezcla completa de los datos. Yo tengo un archivo de alumnos y tengo archivos de exámenes. Entonces, no es que yo voy a sacar toda la información del archivo de alumno más toda la información del archivo de exámenes. No, yo puedo hacer una mezcla y digo, lo que quiero saber es el nombre y apellido de todos los alumnos que rindieron algoritmo. Entonces, tengo el archivo de alumnos y tengo el archivo de exámenes. Voy a tratar de emparejar, ¿sí? De combinar ambos archivos, pero la única información que voy a sacar es del archivo de alumnos el nombre y apellido y del archivo de exámenes la materia algoritmo. ¿Está? No voy a sacar otra cosa. ¿Sí? ¿Está entendido hasta acá? Eso es mezcla heterogénea. Bien. Y no seguimos avanzando. Hasta ahí llegamos. A mezclas, a tipos de mezcla. Que ya estamos, ya le digo, en procesos múltiples. Simplemente para explicar que hay procesos unitarios y procesos múltiples. Y dentro de los múltiples lo que tenemos es mezclas. Distintos tipos de mezclas. Ya vamos a ver. Pero de las dos categorías de mezclas que hay, de las homogéneas y la heterogénea, las que nos interesan son las heterogéneas. Esas son las que después se desglosan en distintos tipos, en distintas formas, digamos. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿cómo vamos yendo con la teoría? ¿Bastante avanzado o Estamos yendo bien? bien, porque los chicos de práctica tienen que empezar ya a hacerles procesos con archivo.
Ya tienen que haber terminado subsecuencia o a lo sumo terminar esta semana. Profe, Ya terminó, profe. Bien, entonces tienen que entrar archivos. Sí. ¿Quién más quería preguntar algo? no, nada, no, nada. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Algo que quedó con duda? ¿Se puede estudiar? ¿Se puede estudiar para el parcial teórico con los cuestionarios semanales? Como un Con todo lo que resumen. tengas en el campus podés estudiar. Ah, Todo lo bueno. que tengas en el aula puede formar parte de tu pregunta del examen teórico. Para eso la tenés. Claro, es que por ejemplo el último estaba muy bueno. Había un ejercicio que era poner, te daba definición y vos tenías que poner cuál era. Entonces para hacer el apunte quería guardarle, pero no sabía si se puede guardar o no. Yo te abro el cuestionario. Si te queda tiempo y lo podés guardar, ya es problema tuyo. No, mejor dicho, yo no te abro ahora, sino que cuando se abre el cuestionario, vos podés guardar. Es más, hay un montón de gente que ha guardado todas las preguntas de los cuestionarios. Dale. ¿Estamos, chicos, entonces? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el lunes que viene. Acuérdense de que sí hay clases el lunes que viene, ¿eh? Que el feriado puente se levantó.